La Libroteca, literatura en radio con Julio Rudman. Bueno, para quienes hacemos la libroteca es una especie de sueño cumplido después de haberlo leído. Primero tenerlo en la Argentina, después tenerlo cara a cara, corazón a corazón. Estábamos hablando de y con Leonardo Padura, escritor cubano. Gracias por este rato, gracias por venir y por tus escritos, Leonardo. Gracias, Julio, gracias a ti. Inicialmente, si estás de acuerdo, vamos a hablar del hombre que amaba a los perros, que es el libro que a mí más me ha conmovido, no de los tuyos, de los últimos libros que he leído en general, digamos, ¿no? Y vivo de estos, de lector. Por curiosidad periodística, la idea es preguntarle a los autores por lo que se llama la cocina del libro, es decir, cuál es el origen, cómo surge este personaje Iván y cómo desde Iván se desgrana esta historia y bueno, después seguimos. Realmente Iván es la consecuencia. La causa fueron Trotsky y Mercader. Yo en el año 89 estuve en México por primera vez y le pedí a un amigo que me llevara a la casa de Trotsky en Coyoacán. Sí, claro. Y le pedí que me llevara porque tenía la idea de que Coyoacán era un lugar muy lejano del centro de México, y después cuando llegué vi que el metro ya llega a Coyoacán, que la Ciudad de México se tragó aquel pueblito de las afueras. Y ahí yo tuve una especie de conmoción. Conocía muy poco de la vida de Trotsky, como casi todos los cubanos de mi generación y de otras generaciones, porque en Cuba la figura de Trotsky fue estigmatizada igual que en la Unión Soviética. Claro. Pero ese desconocimiento alimentó la curiosidad, y la curiosidad me llevó allí, y a partir de ahí, de ver aquel lugar abandonado, aquellas torres, aquella casi fortaleza donde se escondió Trotsky y no pudo salvarse, fue tal vez el principio de la novela. Unos años después descubrí que Ramón Mercader había vivido en Cuba. Él vivió bajo otro nombre, Jaime Ramón López. Muy poca gente lo supo, y quienes lo sabían no hablaban mucho del tema. Y esos dos elementos empezaron un poco a darme vueltas en la cabeza, pero sin idea de escribir una novela, porque no estaba preparado para escribirla. Me faltaba algo que es fundamental, que es la información. Y también me faltaba la formación como escritor. Fueron pasando los años, escribí una novela que se llama La novela de mi vida, donde tuve que hacer una larga investigación histórica sobre la figura de José María Heredia, el poeta cubano, y ahí ya empecé un poco a prepararme para escribir este libro. Cuando decido empezar la investigación, me doy cuenta de que para mí no tenía sentido escribir una novela sobre Trotsky y Mercader si esa novela no involucraba lo que había sido la experiencia cubana con respecto a lo que ha sido la historia del socialismo en el siglo XX, y en el caso cubano hasta el siglo XXI. Y por eso dije, bueno, esto tiene que tener un punto de vista cubano, y ese punto de vista cubano se lo entregué al personaje de Iván. Como te gusta la cocina, espero que toda, incluso la de la literatura, debo decirte que Iván al principio era dos personajes. Era el hombre que había conocido a Mercader, y era un escritor amigo suyo, que era el que finalmente le daba forma a la historia que Iván narraba. Pero me di cuenta también de que era excesivamente rebuscado que todas las historias en la novela se fueran contando a través
de alguien que se la contaba a alguien. Y por eso fundí los dos personajes en uno solo, y el personaje de Iván se convierte también en ese escritor frustrado. Iván es un hombre de mi generación que vive experiencias bastante condensadas de lo que han sido las tribulaciones de mi generación en Cuba en los últimos 40, 50 años, y su función en la novela no solamente es mostrar esa historia, sino mostrar cómo esa historia influyó en la vida de tantísimos cubanos. Desde el punto de vista, yo soy un crítico literario, pero soy, sí, esto lo digo sin jactancia, un lector, si querés, profesional, porque este es mi trabajo, pero he notado en esta novela, como frentes, depende de cómo se mire, como frentes, distintos frentes, algunas de las cosas has dicho en esta primera respuesta, o capas geológicas que terminan fundiéndose en un resultado final, ¿no es cierto? Por un lado, esta investigación de Trotsky en un país antitrotskista por definición, digamos, ¿no? por la influencia stalinista que hubo durante mucho tiempo, y después en todo caso analizamos si había otra posibilidad o no en la Cuba aislada, pero también a ver cómo decirlo, el libro tu visión es una visión profundamente crítica de esas tribulaciones, y esas tribulaciones o esa crítica esconde o no, o muestra para algunos de nosotros un profundo amor por Cuba. Sí, yo creo que este libro es una mirada muy crítica a la realidad cubana, pero es una mirada muy interior, desde una persona que ha vivido esa realidad, que la ha sufrido, que ha participado de ella, y que por lo tanto yo creo que me siento en derecho de juzgarla. Muchas veces la política cubana nos ha limitado la posibilidad de criticar y de juzgar, porque con el argumento que ya no se repite tanto, pero en una época era muy común, de que no había que darle armas al enemigo, no se decían los problemas internos que teníamos. Y desde que yo empecé a escribir mis novelas de la serie de Mario Conde, mi intención no fue por qué escribía una novela, sino para qué escribía una novela. Y esa mirada sobre la sociedad cubana está presente en todas ellas. Creo que mirar esa realidad y no hablar de sus manchas, de sus puntos oscuros, de sus errores, hubiera sido un acto incluso de deslealtad con esa propia realidad. Fíjate que ha ocurrido algo interesante en los últimos 4 o 5 años. Ha empezado un proceso de cambios en Cuba, y ese proceso de cambios en Cuba ha criticado muy fuertemente determinadas políticas que se asumieron en Cuba. Yo acabo de escribir un pequeño ensayo sobre el sentido de la insularidad en Cuba, y hay algo de lo que hablo que es la insularidad acentuada, a que nos obligaron durante años con unas leyes migratorias que impedían a los cubanos viajar libremente. Durante años criticamos esa ley. Finalmente esa ley fue cambiada, y hoy en día el 95% de los cubanos puede viajar libremente. Todavía queda un 5% que necesita autorizaciones especiales del gobierno para hacerlo. Y en una época, cuando criticábamos esa ley, nos decían que nos podían incluso acusar de ser contrarrevolucionarios.
y la propia dirección de la revolución en estos momentos ha criticado esa ley. Creo que la actitud crítica con respecto a una revolución es la única posición posible, incluso la única posición revolucionaria, porque aceptar y afirmar que todo lo que el gobierno, el Estado, el partido decide es lo justo y lo que está bien hecho, es sencillamente un disparate de la lógica e incluso de la filosofía. Si miramos en un punto de vista desde la filosofía marxista, la historia, incluso la cubana, lo primero que te enseña el marxismo es a dudar, claro, a cuestionarte. Claro. Y creo que el cuestionamiento es un derecho que tiene el ciudadano, y más en una sociedad socialista. Yo he sido un hombre que he vivido toda mi vida en Cuba, pudiera haberme quedado a vivir en España, en los Estados Unidos, hace muchos años, y no lo hice, ni lo he hecho, y por voluntad propia vivo en Cuba, y creo que todo lo que he pasado en estos años, los años difíciles del periodo especial, estuve un año trabajando en Angola, corté caña, hice todas las cosas que hicimos todos los cubanos normales. Me da el derecho también a tener opinión y a expresar esa opinión. Según, siguiendo tu razonamiento, que a mí me parece saludable, respirable, no solamente el derecho, el deber sería, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Cómo fue esta novela puntualmente? ¿Ha sido editada en Cuba o se conoce en Cuba? Sí. La novela, la primera edición fue la edición española de la editorial Tusqués, que es mi editorial desde hace ya más de 15 años en España, y Tusqués me ha permitido, sin pagar derechos, que se hagan ediciones en Cuba de todos mis libros. Esto tiene una razón de carácter económico esencial, y es que los libros de Tusqués, es decir, en Cuba no se importan libros, pero si se hubieran importado estos libros de Tusqués, por ejemplo, El hombre que amaba a los perros, la edición grande de Andanzas, vale 22 euros. 22 euros es lo que gana un cubano en un mes, es decir, que hubiera sido incomparable para la mayoría de los cubanos. Entonces siempre hacemos ediciones en Cuba. La primera edición salió, desapareció, eso fue una cosa así que... aclaremos, desapareció porque la compró todo el mundo. Todo el mundo la compró. Claro, pues. Hay una parte de esa edición que por supuesto la compraron los revendedores de libros, porque después sabían que las podían vender a un mejor precio, y ganó el premio de la crítica, ganó el premio al libro más leído en las bibliotecas cubanas, y después se ha reeditado, y creo que gracias a esta novela es que el año pasado me dieron el Premio Nacional de Literatura, que es el reconocimiento literario más importante que se da en el país. El hecho de haber sido galardonado con el Premio Nacional está inclusive hablando de un cambio, creo que una de las reuniones que tuviste aquí, o que vas a tener, se llama Cuba se mueve, ¿sí? Este es un buen síntoma, ¿no? Yo creo que sí, que es parte de un movimiento. El Premio Nacional de Literatura hasta ahora había tenido un carácter muy poco polémico, en el sentido de la literatura que escribían esos autores que habían obtenido el premio. En mi caso, soy el primer escritor de mi generación, pero soy el primer escritor que tiene una literatura crítica y abiertamente polémica con la realidad cubana. Pero soy un escritor que vive en Cuba y escribe desde Cuba. Y pienso que el hecho de que me hayan dado ese premio es parte de que comienza a cambiar una mentalidad. Y no es porque la mentalidad haya querido cambiar, sino es porque también los escritores hemos obligado a que esa mentalidad cambie. En Cuba, la mayoría de los escritores cubanos que vivimos en Cuba hacemos una literatura con este mismo carácter crítico, indagatorio,
una literatura que se refiere a los problemas de la realidad, con una responsabilidad adicional, porque la prensa cubana oficial, la que circula, la que ve todo el mundo, pertenece a esa hidra de tres cabezas que es Estado, Gobierno, Partido, y representa los intereses de esa hidra de tres cabezas. Recientemente el propio Raúl Castro ha criticado esa prensa, ha dicho que es una prensa que no refleja la vida cubana. Eso lo sabíamos todos los cubanos, pero parece que no lo sabían ni los directores de los periódicos ni los políticos. Y la literatura cubana de alguna forma ha sido la que ha ido dejando testimonio de lo que ha sido las dificultades, las dudas, las frustraciones, los problemas de los cubanos a lo largo de estos últimos 20 años, en que ha tenido fundamentalmente este carácter. A ver cómo planteo esto. Desde el punto de vista social y político, hubo siempre, todavía, por lo menos en nuestro país, todavía queda esa visión maniquea de Cuba como el paraíso a conseguir para todos nosotros, los que yo tengo, creo que una generación anterior a la tuya, o por ahí, yo soy de 1946, vos sos de 9 años posteriores, ¿sí? Bueno, o quien pensaba y escribía como Leonardo Padura era un disidente, y esto significa, sabemos lo que significó para Padilla, para Reinaldo Arenas, y algunos más, ¿no? Pero bueno, ellos dos, o como el mismo Cabrera Infante, digamos, ¿no? ¿Cómo es esa visión maniquea y cómo te consideras? ¿Te consideras un disidente o no? Cuba es un país que ha sido visto desde dos perspectivas casi antagónicas. O ha sido visto como el infierno comunista, o ha sido visto como el paraíso del socialismo posible, liberador, que se enfrenta al imperialismo norteamericano. La izquierda y la derecha han tenido argumentos para sostener esas posiciones que todavía hoy existen. Creo que, y lo he dicho otras veces, que la Cuba real no es ni el infierno que dicen unos, ni el paraíso que dicen otros. Se parece más al purgatorio. Hay un poco de cada cosa. Y es un país, es un mundo real donde viven gente con esperanzas, con ilusiones, con frustraciones, con tristezas, con logros, con pérdidas. Y creo que escribir sobre esa vida cubana es una necesidad. En mi caso, yo lo siento como una necesidad. No soy un disidente en la medida en que yo nunca he pertenecido a y me he retirado de tal. Nunca he sido militante comunista, nunca he tenido un carnet de militante ni de la Juventud ni del Partido Comunista, por lo tanto no puedo ser un disidente comunista. No me he ido de Cuba, sigo viviendo en Cuba. He escrito, a veces, Julio, te lo puedo confesar, he terminado mis libros con miedo, porque podía haber represalias de algún tipo. No grave, no me iban a matar, no, pero podía haber represalias de algún tipo. Después te voy a contar una anécdota. Cuando ahora gané el Premio Nacional de Literatura, la noticia salió en el periódico Granma en un bloquecito de 16 líneas, 9 para decir quiénes eran, 15 líneas, 9 para decir quiénes eran los que estaban en la mesa y 6 para decir que había ganado el premio. En el noticiero de televisión la noticia duró, un amigo lo midió, 12 segundos. Es decir, que los medios no me reflejaron la importancia del premio porque era yo el que lo recibía. Pero a mí eso no me importa, Yo creo que lo más importante ha sido, Julio, y te lo digo con toda sinceridad, conseguir haber sido el escritor que ha conseguido más veces un premio que da la Red Nacional de Bibliotecas de Cuba al escritor cubano más leído. He sido el que más veces lo he ganado.
Un premio del público, entonces. Un premio del lector. Del lector, claro. Del lector. Claro. Ese premio no es un premio político, claro, no es un premio de los editores, no es un premio de los críticos, es un premio del lector. Y se hace por contabilidad. Son votos de quién va y pide un libro en una biblioteca pública cubana. Y eso significa que mi literatura ha establecido una relación con el lector cubano de complicidad. De complicidad. Si políticamente alguien me considera un disidente o me considera, porque también pasa, un agente de Castro que tengo la función de presentar críticamente la realidad cubana para que se vea fuera de Cuba de que esto es posible, mira, no me importa eso. Creo que lo fundamental ha sido que he podido escribir mi obra viviendo en Cuba y que he logrado que con esa obra no solamente haya un grupo importante de lectores en Argentina que haya leído mis libros, sino sobre todo que haya un grupo muy importante de lectores en Cuba, claro, que los haya leído y que se haya sentido identificado con ellos. Para que quede claro nuestros oyentes lectores, porque este es un programa que se llama La Libroteca y que pretende eso, ¿no? Entusiasmar, aunque ya hemos regalado, comprado, robado, dado el libro, lo único que no hemos hecho es fotocopiarlo, pero todo lo demás lo hicimos. Decías que terminabas varios libros con miedo. No pasó nada, nunca pasó nada. Nunca, afortunadamente nunca pasó nada. Mis libros todos han circulado en Cuba, la mayoría han ganado este premio de los lectores que te decía, o el premio de la crítica, que es el premio que se da por los críticos al libro más importante del año. Ahora me dieron el Premio Nacional de Literatura y creo que haber insistido en escribir esta literatura y seguir insistiendo en escribir esta literatura y en hacer el periodismo que hago, que también es un periodismo que trata de ver los problemas de la realidad cubana, ha sido una labor que ha tenido esa recompensa de la relación esta estrecha con los lectores, porque no siempre uno puede expresar toda una realidad a través de la literatura, y como yo practico también el periodismo, creo que una parte importante de mi expresión está también en el periodismo. Te cuento una anécdota. En uno de los viajes, en una de las extensas conversaciones con Jaime Zaruski, de quien hablábamos hace un ratito, hablábamos de la posibilidad de que yo vaya a Cuba a conocer, porque no conozco Cuba. Soy como buena parte de mi generación, soy un enamorado de la revolución, de lo que significó, de lo que significa. Y la idea era, tengo a su vez contacto con Omar Baliño de UNEA, que si yo llevaba uno de mis dos libros, que son textos, en realidad se llama Caramelos Ácidos, y el subtítulo se llama Textículos, ¿sí? Que es en realidad un robo a mano armada a Cortázar y a un escritor chileno que se llama Jorge Díaz, que han escrito Textículos, mezcla de textos y artículos. Y don Jaime, antes de tener este episodio de caída y de su enfermedad, me decía, ¿no podrías cambiarle el subtítulo? Porque en Cuba hay mucho, digo textualmente lo que dijo él, mucho come mierda que no le gustará ese subtítulo, lo que reflejaba un estado casi de falsa moral, de pajatería, de hipócrita, digamos, ¿no? Bueno, quería, cuando vos contabas, quería contarte esta anécdota. Yo le dije que no, obviamente no. Por supuesto. Bueno, voy a cambiar eso, además, bueno, ya no queda felizmente ningún ejemplar. La Libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman. Volviendo a la novela o a tus novelas, después de esta novela, ¿seguiste con Conde? Sí, he recuperado a Conde para la novela que acabo de terminar. Se llama Herejes, va a salir publicada
en septiembre de este año en España y seguramente también aquí en Argentina por Tusquets. Es una novela compleja porque tiene un trasfondo filosófico bastante complicado, que es la relación del hombre con el ejercicio de su libre albedrío, de su voluntad individual, de sus deseos de practicar la vida que quiere practicar. Y aparece Mario Conde en 2 de las 3 historias que componen el libro. La primera, cronológicamente, que no es la primera que aparece en el libro, ocurre en Ámsterdam en los años de 1640, alrededor de la figura de Rembrandt, un joven judío que quiere ser pintor y comete la herejía de comenzar a ser pintor. Una segunda historia que ocurre en Cuba y en los Estados Unidos desde los años finales de los años 30 hasta finales del siglo pasado, alrededor de otro judío, Ashkenazi, que llega a Cuba y en Cuba decide dejar de ser judío y comete esa herejía. Y la tercera, una joven cubana del presente que ha desaparecido. Es una joven que pertenece a una tribu urbana que se llama los emos, los que usan el pelo sobre la cara, las uñas negras, claro. Y esta joven, su herejía es que ha decidido dejar de pertenecer al colectivo para crear su propia tribu. Y las 3 historias están entrelazadas por un pequeño retrato que Rembrandt le hizo a ese joven judío que fue su discípulo, que es un personaje de ficción, aunque la obra existe en realidad. El cuadro existe. El cuadro, no el que yo pongo, pero existe una serie de cabezas del joven judío o cabezas de Cristo de Rembrandt. ¿Dónde están? Están en distintos museos del mundo y hace 3-4 años se hizo una muestra en el Louvre que reunió por primera vez 16 de esas cabezas. Y yo utilizo una de ellas como modelo para la obra que pinta Rembrandt y que le regala a este joven judío, que después desaparece en una matanza en Polonia. Esa obra va pasando de mano en mano hasta que llega a la familia de este judío Ashkenazi y después aparece en Cuba. Y Conde investiga primero qué ha pasado con esa obra en Cuba y después qué ha pasado con esta muchacha que ha desaparecido. Literariamente, El hombre que mataba a los perros tiene una dinámica interna, visceral, esto que yo le llamaba capa geológica, porque está, está Iván, está Mercader, o Monar, el nombre Frank Jackson. Claro, eso, y además el nombre con que figuraba en sus últimos años en Cuba, Jaime López. Pero también está, hay un retrato furibundo, diría yo, de la mamá de Mercader. Caridad del Rey. Sí, esta estalinista catalana o barcelonesa, o por lo menos desarrollado en Barcelona, y todo el tema de la guerra civil. A ver, la pregunta o sí, tu reflexión es respecto de el ritmo policial y cuánto te sirvió Conde, digamos, tu obra de Conde, para estructurar la novela de Trotsky o de Mercader, como quieras. Mucho. Yo creo que mis novelas no policiales son mis novelas más policiales. Las novelas de Conde, lo policíaco es un pretexto, claro, para mostrar una realidad cubana. Aquí, en novelas como La novela de mi vida o El hombre que amaba a los perros, la estructura que yo utilizo es muy del policíaco, aunque a veces no haya crímenes evidentes o los crímenes ocurren en algún momento no tradicional de una novela policial. Pero estructuralmente sí utilizo mucho este recurso. Hace 3 meses me encontré con Mario Vargas Llosa en el High Festival de Cartagena. Él se había leído la novela y su juicio fue, sí, leí tu novela sobre el asesinato de Trotsky, que se lee como una novela policial. Por eso te pregunto, claro.
Y yo creo que la esencia está en la estructura, Julio, porque yo tenía un reto al escribir esta novela, y es que antes de empezar a leerla, el lector conoce el acontecimiento fundamental del libro, que es que Ramón Mercader asesinó a Trotsky el 20 de agosto de 1940. Por lo tanto, yo tenía que utilizar unos recursos estructurales, narrativos, que permitieran que el lector, que el interés del lector no desapareciera por leer esa historia. Y creo que el ejercicio de la novela policial me ayudó mucho a estructurar esta novela. ¿Cuál fue tu formación literaria en Cuba? ¿Fueron los policiales, fue Hammett, Chase, los policiales norteamericanos, los europeos? Yo soy un escritor con formación profesional. Yo estudié filología hispánica en la Universidad de La Habana. Cuando entré en la universidad, yo era un buen salvaje, que me había pasado toda mi vida jugando béisbol, y yo siempre digo que tuve que hacer dos carreras en una: la carrera académica y la carrera de las lecturas que no había hecho. Y descubrí, haciendo esa carrera de las lecturas, que había dos literaturas que a mí me interesaban mucho. Por un lado, la novela norteamericana del siglo XX, incluido el policial, Ahmed Chandler, porque eran los que mejor sabían contar una historia. Y por otra parte, la literatura, digamos, contemporánea, iberoamericana, porque eran los que mejor escribían en la lengua en que yo pretendía escribir. Y uno tiene que aprender a escribir leyendo a los que escriben bien en su lengua. De los norteamericanos la lista puede ser muy larga. Hemingway, Fitzgerald, Dos Pasos, Carson McCullers, Faulkner, por supuesto, Salinger, John Updike, hasta llegar ahora a Paul Auster. Y entre los iberoamericanos, bueno, en aquel momento el boom era lo que había que inevitablemente leer. Y leí a Vargas Llosa, a Cortázar, a García Márquez, a Rulfo, a Carpentier, a Cortázar, por supuesto, en Cuba. Donoso también, a José Donoso. En Cuba en aquella época Rayuela era como un libro mítico, canónicos a los finales de los 70. Claro. La Maga era un personaje, claro, que todo el mundo quería tener una novia como la Maga. Y debe haber hijas con el nombre Maga, ¿no? Claro. Y después descubrí la segunda generación, que también fue muy importante para mí. Escritores como Fernando del Paso, el mexicano, Bryce Echenique, el primer Bryce sobre todo, y hubo una revelación en dos escritores, uno argentino y uno español, que reunían todo lo que yo estaba buscando, que son Osvaldo Soriano y Manuel Vázquez Montalbán. Dos escritores con voluntad de estilo, capaces de contar historias, que juegan con la novela policial y que no hay manera de encasillarlos, porque decir que Manuel Vázquez Montalbán es un escritor policial sería una locura, porque es mucho más. Y que escritor es Soriano es inclasificable también. Y creo que esos dos escritores tuvieron mucho que ver en las decisiones finales que yo tomé como escritor. La última, porque sé que estás abrumado por nuestros colegas y seguramente tenés más. ¿Cuánto hay de intención de entretener al escribir una novela? Fundamentalmente hay la intención de comunicar. Y en la época en que yo hice periodismo en un periódico, porque trabajé en revistas literarias también, pero en la época, 6 años trabajé en un periódico y escribía largos reportajes. Y aprendí en esos años que la comunicación con el lector es esencial. Yo trabajaba en un periódico cubano, aburrido como todos los periódicos cubanos, y logré que las ediciones dominicales
del periódico, la gente hiciera cola en los estanquillos para comprarlo, para leer las historias que yo escribía. Y era el secreto de la comunicación. Comunicaba cosas, escribía historias y las que me comunicaba. Y ahí creo que aprendí de manera decisiva que la comunicación con el lector es para mí un elemento fundamental en el acto de la escritura, ya sea periodística, ya sea literaria, ya sea ensayística. Leonardo, la emoción inicial es la misma que la final, un enorme agradecimiento por participar de... Yo te agradezco a ti, Julio, esta entrevista, y sobre todo le agradezco a los lectores que a través de tu programa se han acercado a mis libros, al hombre que amaba a los perros específicamente, y espero que esta no sea la única conversación que tengamos en el resto de nuestras vidas. Ojalá, así sea. Gracias, Leonardo. Cerramos por ahora la libroteca. Pone el señalador en la radio pública y nos reencontramos en el próximo capítulo.